Bienvenidos a esta segunda etapa de tu programa Edificadores, un programa diseñado para todo aquel cuyo deseo genuino sea caminar en la voluntad de Dios, porque hoy podemos decir con plena certeza de que no existe mayor forma de progreso que caminar en el propósito eterno de Dios. Gracias por escucharme y compartir estos audios con todos tus seres queridos. Bienvenido. Saludos mis hermanos, feliz comienzo de semana, feliz lunes, deseándote que este lunes sea el arranque, el comienzo de una semana productiva donde ves expresado el amor de Dios en todo lo que emprendes y sobre todo un fruto que sobreabunda en tu vida, porque ese es el tema que hemos venido tocando en estas últimas 3 semanas y es una vida eterna que se expresa en nuestras vidas a manera de fruto. Estamos hablando de hombres y mujeres que han nacido de nuevo, que han abrazado la obra de la cruz, que han abrazado el plan de redención y ahora tienen una vida nueva. Y esta vida nueva no significa que se apuntaron a una religión, que ahora son parte de un conjunto de personas que hacen ciertas cosas así o asá, sino que somos un grupo de hijos de Dios que entendemos la obra de gracia que ha sido realizada en nuestra vida y que ahora podemos ver la vida con otros ojos, entendiendo que somos nueva criatura en Cristo Jesús y que todo lo que hacemos es una evidencia de esa vida eterna que ahora vive en nosotros. Y eso es lo que hemos venido hablando. Y es que tomamos como ejemplo la vida del apóstol Pablo, un hombre cuya vida es la evidencia de la vida eterna que había en él. Un hombre que pudo ver los retos de la vida no como un obstáculo en el camino, sino que fueron como peldaños para él poder expresar la vida eterna que había en él. Por eso en Pablo vemos un hombre que podía adorar mientras estaba en la cárcel, un hombre que podía seguir creyendo cuando estaba en medio de un naufragio, un hombre que podía seguir escribiendo a pesar de que su cabeza estaba en tela de juicio. Entonces cuando vemos la vida del apóstol Pablo vemos un hombre fructífero, que entendía que su vida tenía que trascender lo temporero, lo circunstancial, para poder él ser un instrumento útil en las manos de Dios, y todo lo que emprendía era la evidencia de esa nueva vida que había en él. Y estamos tomando la carta de Primera de Timoteo, donde nosotros podemos ver la evidencia de ese fruto, la evidencia de esa vida eterna en la vida del apóstol Pablo. Y la semana pasada estábamos hablando que para poder Pablo ser una persona fructífera en el reino de Dios, era una persona que había entendido la soberanía de Dios, era una persona que había entendido quién él era en Cristo Jesús, y era una persona que tenía una esperanza plasmada plenamente en Cristo y no en su habilidad o fuerza. Y hoy quiero hablarte de otro fruto en la vida del apóstol Pablo, y es el fruto más evidente que tiene que haber en la vida de todo hijo de Dios, y es el amor. Y vemos ese amor que había en la vida del apóstol Pablo expresado en su discípulo Timoteo. Y en este precioso versículo, en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 2, no solo le llama discípulo, no solo le llama un compañero, no solo le llama un hermano en la fe, sino que en este caso le llama un verdadero hijo en la fe. Quiero leértelo y quiero que analicemos ciertos aspectos de este fruto de amor en la vida del apóstol Pablo. Dice: a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de nuestro Padre y de Señor Jesucristo, Señor nuestro. Vemos cómo el apóstol Pablo expresa su amor hacia Timoteo. Y es un amor, mi hermano, que no es como el mundo lo ofrece, porque el mundo tiene una interpretación muy superficial del amor. Vemos el amor, cuando pensamos en amor, vemos a dos personas mirándose a los ojos y nombrándose cosas lindas uno al otro. Cuando hablamos del amor, estamos pensando en algo romántico. Es más, muchos de nosotros nos estamos preparando para febrero 14, porque ese es el día, entre comillas, del amor. Entonces, el amor, de acuerdo a los aspectos y al estándar del hombre, es muy limitado, muy superficial, porque siempre lo relacionamos a asuntos pasajeros, asuntos pasionales, a asuntos superficiales. Pero en este caso Pablo expresa su amor hacia su compañero en la fe y lo hace de una manera muy puntual. Por eso Pablo, cuando le habla a Timoteo,
podemos ver que su amor hacia Timoteo no estaba basado en simplemente los dos mirarse a la cara y decirse lo lindos que eran, sino que era Pablo y Timoteo mirar hacia una misma dirección y emprender en pos del propósito eterno de Dios, y ese es el verdadero amor. Por eso yo soy de los que creo que una pareja que se ama no son los que se miran la cara y se dicen lo lindo que son. No son los que se colocan las lindas fotos en Facebook. Amor en medio de un matrimonio son aquellos que pueden mirar hacia una misma dirección, y es la dirección que Dios nos está llamando a mirar. Es la dirección en pos de la voluntad eterna de Dios, y es ambos mirando hacia esa misma dirección, agarrados de la mano y caminar en ello. Y a pesar de las adversidades y a pesar de las circunstancias, a pesar de los tropiezos, caerse, volverse a levantar, sacudirse el polvo y seguir creyendo que el amor es más grande que cualquier asunto pasajero de la vida. Entonces, cuando te hablo del amor de Pablo hacia su hijo espiritual Timoteo, vemos que ese amor se expresa en tres cosas. Y la primera es que es un amor que se expresa en la común unión en el propósito eterno. Qué preciosa declaración. Ese amor de Pablo a Timoteo y de Timoteo a Pablo, ese amor ágape que podemos ver expresado en la vida de estos dos hijos de Dios que han abrazado un mismo propósito, se expresa ese amor en la común unión. La palabra más usada para esto se llama la comunión, ¿verdad? Esa común unión en el propósito eterno de Dios. No se trataba de que estaban de acuerdo en todo, no se trataba de que veían la vida siempre de la misma manera, no se trataba de que a lo mejor no hubiesen diferencias el uno con el otro, pero sí se trataba de que sabían que había una sola cosa que los unía, y era el propósito eterno de Dios. Lo segundo que vemos en esta relación maravillosa de un tutor a su discípulo, de un padre espiritual a un hijo espiritual, es que había una paternidad muy sana. Y yo quiero que tú me escuches bien, porque hoy en día podemos ver muchas paternidades enfermas y hemos tomado la paternidad como una doctrina más de la iglesia, y usamos la paternidad para manipular, para doblegar la voluntad de la gente. Pero en Pablo vemos que esta paternidad no fue simplemente una demanda de parte de él, sino que fue una relación que se cultivó a través de los años. Fue una relación que se expresó a través del avance en el propósito eterno de Dios. Fue una relación que parte de que Pablo conoce a Timoteo desde su niñez. Vemos cómo Pablo habla de su crecimiento espiritual. Entonces vemos que la paternidad no fue algo ligero, que Pablo decidió autoproclamarse el padre de Timoteo, sino que vemos que es una relación que se desarrolló de una manera orgánica, que a la larga dio como fruto dos hombres mirando hacia una misma dirección y edificando la iglesia de Jesucristo por encima del tiempo adverso que pudieran estar viviendo. Y lo tercero que podemos ver de este fruto de amor en la vida del apóstol Pablo es que habían deseos genuinos del uno para el otro. Me gusta cómo Pablo le expresa ese deseo genuino en su corazón hacia la vida de Timoteo y le dice: gracia, misericordia y paz de nuestro Señor Jesucristo. Entonces me gusta cómo ese deseo genuino no es un deseo que nace de la envidia, no es un deseo que nace de la competencia, no es un deseo que nace del rencor, sino que vemos que es un deseo que nace de una manera genuina, de un corazón que verdaderamente tiene un amor genuino en su vida, de un hombre que puede expresar ese amor que fue, del cual él es receptor, de un hombre que reconoce que él ha sido amado, por ende él puede amar, de un hombre que ha sido perdonado, por ende él puede perdonar, de un hombre que entiende cómo Dios ha sido misericordioso con él, por ende él puede extender esa misericordia. Y aquí vemos ese deseo genuino del apóstol Pablo hacia su hijo espiritual, y le dice: deseo gracia, misericordia y paz. Y ese es mi deseo para ti hoy, mi hermano, que la gracia, la misericordia y la paz de Dios sobreabunden en tu vida hoy, en esta mañana de lunes. Te deseo que el favor de Dios te abra puertas que ningún hombre puede cerrar, y que tú veas la mano de Dios expresada y manifestada en todo lo que emprendas, y que Dios alinee tus deseos a su voluntad. Que hoy
tu mayor deleite, tu mayor deseo sea caminar en el propósito y voluntad eterna de Dios. Este que te habló es el pastor Andrés Campo. Bendiciones. Gracias por acompañarme en este breve mensaje. Si deseas seguir recibiendo este tipo de audios, por favor escríbeme a mi WhatsApp personal al +1 407 780 6716. Búscame en todas las redes sociales por Andrés Campo. También puedes acompañarnos en nuestra congregación, que prontamente nos estaremos mudando, y a partir de febrero estaremos en una nueva dirección, en el 13001 Landstar Boulevard en Orlando, Florida. Ven y acompáñanos, porque mi mayor deseo es estrechar tus manos y juntos crecer en el entendimiento de la voluntad de Dios. Bendecidos.